Muy bien, ¿cómo estamos? Vamos a iniciar nuestra clase de robótica inicial. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que se llama el engrane, el cual podemos encontrar en múltiples lugares y lo podemos ocupar de diferentes maneras. Te invito entonces a descubrir cómo es que en la actualidad estamos utilizando esto que se llama los engranes. Así que iniciemos. Mira, te estoy mostrando ahora lo que es nuestra agenda del día de hoy. En primer lugar vamos a tener la bienvenida, vamos a hablar de un caso y después vamos a tener un repaso. Vamos a estar hablando del engrane y vamos a estar hablando de la actividad del día de hoy. Así que vamos a iniciar con nuestra bienvenida. ¿Qué les parece? Y antes de comenzar la clase, pues espero que se encuentren todos muy bien en casa, que estén contentos, ¿sí? Y que el día de hoy estén felices porque vamos a estar trabajando con un tema bastante interesante, que es el de los engranes, ¿sí? Quiero que recuerden que el video está hecho y trabajamos por medio de un video para que tú puedas avanzar, regresar, repetir y poder ver más de una vez lo que estamos teniendo en la clase. Eso te va a ayudar a que si tienes dudas en algo que hicimos durante la clase, lo puedas, te puedes quitar la duda bien fácilmente porque lo puedes regresar. No te tienes que esperar a, oh, ya tengo una duda, ya salí de la clase, ¿cómo le hago? Me tengo que esperar hasta la siguiente clase. Aquí no, porque como es un video, puedes regresarlo las veces que tú quieras. ¿Ok? Bueno, pues realmente me da mucho gusto y mucho placer que podamos estar juntos una vez más para poder hacer esta clase juntos. Muy bien. ¿Qué te parece si vamos iniciando nuestra sesión y vamos hablando acerca de el caso? Ok. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo puedes hacer para que puedas mover un objeto aplicando una fuerza? Y no me estoy refiriendo a que tú lo cargues, me estoy refiriendo a poder crear un objeto el cual tú puedas controlar, por ejemplo, la velocidad en la que está trabajando, o puedas controlar, por ejemplo, hacer que pueda acelerar más o pueda acelerar menos, ¿sí? Estoy hablando de un objeto que te permita entonces imprimir o quitar velocidad. Ya hemos visto antes un objeto que nos ayuda, por ejemplo, al desplazamiento, que fue la rueda, ¿sí? Vimos la rueda y vimos que nos ayuda en este concepto acerca del desplazamiento. Ahora, ¿cómo podemos utilizar la rueda para no solamente poner cosas encima y moverlas, sino utilizar la rueda para poder mover múltiples objetos a través de un pequeño esfuerzo? Eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy, cuando estemos hablando acerca de lo que es el engrane. Así es. Nuestro mundo sería muy diferente si no tuviéramos el engrane. Voy a explicar un poco por qué. Por ejemplo, en la actualidad, la mayoría de los relojes, muchos de los relojes son digitales. Eso quiere decir que necesitan una pila para poder trabajar. Pero antes de estos relojes, todos los relojes eran de cuerda. Se le daba cuerda a este reloj. El reloj, mientras tenía cuerda, por dentro los engranes que tenía el reloj podían funcionar. Así es. De hecho, muchos de los aparatos que en este momento estamos utilizando y están funcionando, que son mecánicos, muchos de ellos utilizan engranes para poder funcionar. Entonces es una muy buena idea comprender cómo funcionan los engranes, porque de esa manera podemos entender, por ejemplo, cómo está trabajando nuestro automóvil, por poner algún ejemplo.
Esto quiere decir que, por ejemplo, si estamos hablando en el caso de robots, podremos comprender cómo es que podemos darle al robot la capacidad para que tenga movimiento. Interesante, ¿no es cierto? O podemos estar hablando acerca del movimiento de un brazo o de piernas, los cuales van a necesitar engranes para poder funcionar. Bueno, no quiero adelantar mucho más acerca de cómo son los engranes, cómo funcionan los engranes. ¿Qué te parece si vamos iniciando con nuestra clase? Si tomamos el inicio ya de nuestra clase. Así que vamos a comenzar con esto que estoy colocando aquí, que es nuestro repaso. Muy bien, vamos a hablar brevemente un poquito otra vez acerca de los robots. Y realmente podemos considerar que el que se estén desarrollando robots en la actualidad es una idea genial. Una idea increíble, que como hemos platicado antes, es una idea que está revolucionando todas las cosas, ¿sí? Pero nos podemos preguntar algo bastante importante. ¿Cómo es que en realidad funciona un robot? ¿Sí? Esto es tema nuevo, no lo hemos hablado antes. ¿Cómo es que en realidad funciona un robot? Bueno, aquí te he puesto una lámina que quiero que pongas mucha, pero mucha atención. ¿Ya notaste que en una de las partes de la lámina aparece un ojo? ¿Sabes tú por qué aparece un ojo ahí? ¿Para qué te sirven los ojos? ¿Cuál es el uso de tu ojo? ¿Cuál crees que sea? El ojo es un miembro de tu cuerpo, es un sistema que va a servirte para poder percibir lo que está afuera de ti. En tu cuerpo habrán otros sistemas que te ayuden a percibir tu entorno, lo que está alrededor de ti. ¿Cuáles crees que sean? ¿Y cómo se llaman? Por ejemplo, exacto, podemos decir que tenemos el oído y todo el sistema auditivo que nos permite poder captar las ondas de sonido que se encuentran en la atmósfera, en el aire, pues. Pero también tenemos otro sistema que se llama el sistema, ¿qué? La nariz, con la cual tenemos el sistema que nos permite olfatear las cosas, poder oler las cosas. Además de la nariz, ¿qué otro sistema tenemos para conocer nuestro entorno? Exacto, en la boca tenemos la lengua, la cual nos da el gusto, que nos permite poder saber el sabor que tienen los alimentos o aquello que estemos acercándonos hacia la boca. Existe otro, exacto, otro es el tacto, que nos permite conocer a través de tocar cómo son las características de las cosas. Por ejemplo, rugoso, liso, terso, plano, quebradizo, etcétera, etcétera. Muchas características pueden ser conocidas a través del tacto. ¿Qué pasa si yo te digo que los robots también tienen sentidos? Pero estos sentidos que tienen los robots se les entrega por medio de sensores. Los sensores son los que van a permitir que el robot pueda captar todo lo que se encuentra a su alrededor. Por eso, el cuadro que se ve de color verde dice percibir, porque por medio de los sensores, los robots pueden percibir. Un sensor podríamos poner, por ejemplo, una cámara. Y esta cámara tiene, supongamos, la característica de enviar ese video hacia el robot para que el robot pueda identificar, por ejemplo, obstáculos. Y entonces, cada vez que el robot en el video que recibe identifica un obstáculo, el robot toma la decisión de ir a la izquierda o ir a la derecha, etc. Eso es lo que puede hacer un robot. Ok, una vez que el robot percibe lo que se encuentra en su entorno, lo que sucede es lo siguiente. El robot comienza a percibir lo que está
entonces a este alrededor y tiene que pasar por un proceso donde va a tomar una decisión. Fíjate cómo en la gráfica he puesto en la parte superior un pequeño engrane para dar la idea de un trabajo. ¿Qué trabajo tiene que hacer el robot? Lo que tiene que hacer es que, de acuerdo a lo que percibió, debe de tomar una decisión. Ok, importante. Tú como creador de robots, tú tienes que programar cómo puede percibir el robot. El robot por sí mismo no va a entender lo que está en la cámara, por ejemplo. El robot por sí mismo no puede entender, supongamos que tenemos un sensor que le ayuda a detectar la cantidad de luz. El robot por sí mismo no va a saber utilizar esto. Hay que decirle al robot cómo lo va a usar. ¿Y qué va a suceder cuando se encuentre en una determinada situación? Por ejemplo, regresemos al asunto de que tuviera un sensor que le permitiera detectar objetos que estén delante de él, que serían como sus ojos. Cuando encuentre un objeto, hay que enseñarle a identificar un objeto, a qué distancia se encuentra y qué es lo que debe de hacer si se encuentra a cierta distancia. Y cuando lo encuentra, debe de tomar una decisión. Eso te toca a ti también enseñar al robot. Debes de decirle todos los posibles casos o situaciones en las que se va a poder encontrar y qué es lo que debe de hacer en cada caso. Supongamos que detecta un objeto, pero todavía está muy lejos. Entonces puede ser que tú le digas al robot que siga avanzando. Pero cuando se encuentre con ese objeto a cierta distancia, entonces tú le puedes decir al robot que gire, por ejemplo, hacia un lado, vuelva a usar el sensor y si no hay ningún objeto hacia adelante, avance. Si no, que vuelva a dar un giro, por ejemplo, de 90 grados, hasta que encuentre que no haya ningún objeto que le estorbe. Eso el robot no lo va a hacer por sí solo. Eso hay que enseñarle al robot a hacerlo. Y para eso hay que programar al robot. Esto nos llevó ya al tercer y último paso que tengo aquí en la gráfica. El tercer y último paso dice actuar. ¿Qué significa actuar? Significa, como se ve ahí, una persona que se está moviendo. Significa que el robot literalmente haga una acción. Que realice la acción esperada. ¿Cómo voy a saber si mi robot está trabajando bien? Si cuando realiza la acción, realiza la mejor acción. Si mi robot no está realizando la mejor acción, entonces tendré que volver atrás, revisar la parte mecánica si está funcionando bien, los sensores que le he agregado si todo está bien, y por último, es posible entonces que la programación que le hice a mi robot no esté correcta, entonces tendría que modificarlo. Este proceso de recibir, procesar y actuar se repite constantemente en el robot. Constantemente está percibiendo el entorno, constantemente está tomando decisiones a partir de lo que percibe del entorno y constantemente está actuando el robot. Ok. Algo importante, cuando estamos hablando de robot, estamos hablando de un área de desarrollo muy importante que se llama la robótica, que es algo que ya hemos hablado antes. Ya hemos hablado antes que la robótica es la que se encarga de diseñar y de construir los robots. Así es como lo hemos visto. Sin embargo, algo que no hemos platicado antes es este concepto que estoy mostrando aquí. En cuanto a los robots, podemos decir que existen tres áreas principales que son las que nos van a permitir construirlos. Una es el área mecánica. Ya dijimos que los robots son máquinas. Como son máquinas, necesitamos esta parte mecánica. ¿Por dónde empiezo a aprender esta parte mecánica? Bueno, nosotros ya lo estamos aprendiendo acerca de las máquinas simples. ¿Por qué? Porque estas máquinas simples van a, digámoslo así, van a actuar directamente en la construcción de mi robot. Si yo no sé qué máquina simple podría utilizar
para aplicarla a mi robot, no voy a saber entonces cómo construirlo. Necesito conocer entonces mecánica, que ya lo estamos conociendo ahora. En una segunda parte vemos que dice electrónica, y es que hemos dicho que los robots, además de tener como características que son máquinas que están constituidas no solo por elementos mecánicos, sino también por elementos electrónicos, y eso ya lo hemos hablado antes. Al tener elementos electrónicos, entonces es necesario también aprender electrónica. ¿Qué crees? Cuando pases a robótica intermedia, esos principios de electrónica son principios que tú vas a estar aprendiendo en esa clase y que te van a ayudar a poder trabajar con un robot ya mecánico y electrónico real. La última parte, el último círculo, el círculo que vemos en la parte inferior, dice informática. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en que los robots son máquinas que tienen elementos electrónicos que pueden ser programadas o que son programadas. Ok, entonces allí es la parte, en esta parte de programar, es la parte donde entra la informática. Ya desde ahorita, en informática inicial, hemos estado teniendo varios acercamientos a ciertas cuestiones acerca de la robótica en la parte de informática. Hemos estado viendo, por ejemplo, lo que son los ciclos, ¿sí? Que más tarde vamos a estar aplicando en robótica intermedia. Hemos estado hablando de ciclos infinitos, ¿sí? Hemos estado hablando de decidir cuál es la opción más correcta. Todas estas cosas que hemos estado practicando, ¿sí? Estas cuestiones van a verse más profundamente en robótica intermedia. ¿Por qué? Porque los robots deben de programarse. Es así entonces que necesitas para construir un robot estudiar 3 áreas principales: mecánica, electrónica e informática. Muy bien, pasemos al siguiente punto. Quiero que mires lo que tengo aquí. En la actualidad, el desarrollo de los robots ha sido increíble. Y en este momento es muy fácil entrar a internet, buscar robot limpiador de pisos. ¡Pam! Y vas a ver ejemplos como los que estoy mostrando en este momento aquí. En la actualidad es muy fácil ya poder adquirir un robot que limpie el piso de tu casa. Si bien en este momento no es algo común en el sentido de que no vemos muchas casas que tengan robots limpiadores de pisos, es lo mismo hace varios años cuando no era tan común que la gente tuviera, por ejemplo, un celular. No todas las personas usaban un celular, porque muchas personas decían: pues realmente no lo necesito, yo sigo hablando con mi teléfono normal y punto. O me voy a la esquina y ahí hay un teléfono público, le meto una moneda o meto mi tarjeta para que consuma saldo y hablo por teléfono. En la actualidad, ver teléfonos públicos en la calle o ver que una persona está utilizando el teléfono de casa ya no es tan común. La mayor parte del tiempo nuestra comunicación está basada en el celular. De la misma manera, tecnología como esta que te estoy mostrando, que son los robots limpiadores de pisos, van a ser cada vez más comunes y consumidos o utilizados por las personas en sus casas. Y en el momento en que los robots pasen a formar parte de la vida diaria en el hogar, eso va a hacer que el desarrollo de los robots crezca, pero muchísimo, muchísimo más. ¿Por qué? Porque se van a vender más y va a haber más investigación y lo que se esté realizando se va a aplicar mucho más. Algunos otros ejemplos de robots que no tienen que ver nada con la casa son estos 3 que te muestro aquí. En la parte superior, opuesta a donde me estoy mostrando yo, o sea, en la esquina, ¿sí?, de arriba, se ve el rover. Este robot es impresionante porque este es uno de los robots que se ha mandado a Marte
para que por medio del robot el ser humano pueda hacer estudios del suelo marciano. ¿Ok? Esto es increíble. ¿Por qué? Porque el ser humano no tuvo que mandar a una persona a Marte a hacer toda esta actividad con toda la problemática que conlleva mandar a una persona hasta Marte. La persona necesita comida, la persona necesita oxígeno. Y un vuelo de aquí hacia Marte significa un vuelo de nunca vas a regresar. Si en este momento alguien volara hacia Marte, muy probablemente sería un viaje a Marte sin regreso. Esta persona se quedaría a vivir en Marte. Muy probablemente. Entonces, al tener un robot, no tenemos ese problema. Podemos mandar al robot y el robot, de hecho, sigue allá. El robot se quedó en Marte. Y tiene diferentes tipos de sensores, ¿sí? Tiene sensores en los ojos, sensores de calor, tiene capacidad, otro tipo de sensores para poder detectar lo que tienen las muestras que toma del piso. Entonces ya no pusimos en peligro a un ser humano yendo hasta allá, ni sacrificamos a un ser humano quedándose en Marte para podernos ayudar a comprender cómo es este planeta, sino utilizamos una máquina que nos ayude a hacer una extensión del ser humano, que es un robot. En la parte inferior, del lado opuesto donde estoy, se ven robots de construcción. En este caso, estamos viendo robots que están ayudando a construir una pared. Esto es algo que vamos a ver cada vez más común. ¿Qué significa? Que se va a necesitar menos personas haciendo un trabajo duro o haciendo un trabajo difícil en la construcción. Y ese trabajo difícil, mucho de ese trabajo lo va a ir poco a poco con el tiempo realizando un robot. ¿Habrán seres humanos junto con los robots? La respuesta es sí. Seguirán habiendo seres humanos junto con los robots, como se ve en la imagen. Porque siempre se va a necesitar de un ser humano que esté observando y viendo cómo se está realizando el trabajo del robot. Siempre se va a necesitar de un ser humano calificado para hacer las modificaciones y adecuaciones al robot para que realice esa actividad. Y es más, o sea, se necesita un ser humano que sepa cómo se hace eso para saber si el robot está actuando de la manera correcta. Entonces, por ejemplo, en una industria como la construcción y en muchas más, vamos a ver un aumento de robots, como este ejemplo que te estoy dando aquí, de un robot que no estamos hablando de una cosa del futuro, a ver si sucede. No, esta tecnología de la que te estoy hablando ya está aquí, ya se está usando, y este es un ejemplo. El que tengo arriba de mí, ese es un robot para el estudio debajo del mar. Recordemos que el mar, conforme bajamos, el agua tiene un peso. Entre más bajemos bajo del mar, el peso del mar sobre nosotros es mayor. Y al ser mayor, nos cuesta cada vez, por ejemplo, más trabajo respirar. O simplemente ya no podemos estar allí porque la presión es tan fuerte que nos morimos. En vez de mandar a una persona a una condición difícil para poder bajar, lo que hemos hecho los seres humanos es mandar robots para que puedan estudiar estos lugares y estas superficies. De esta manera, el ser humano logra llegar allá donde antes no lo podíamos hacer. Qué increíble, ¿no es cierto? Quiero presentarte a Peer2. Peer2 es un robot para todo propósito, es multipropósito. Es un robot que se piensa como un robot personal. Y es este que tengo aquí arriba. Peer2 tiene la capacidad, por ejemplo, de cocinar por ti. ¡Wow! Oye, un robot puede cocinar por mí. Peer2 tiene la capacidad de cocinar para ti. Y eso es lo que se está buscando con los robots, que tengan una ayuda completamente directa con nosotros. Quiero mostrarte lo siguiente. Aquí tenemos algunas imágenes más de Peer2. Por ejemplo, al robot le podemos pedir que tome un paquete, un objeto, y le podemos pedir que ese objeto lo lleve a determinado lugar o lo lleve a una persona. Al robot
le podemos pedir tareas simples como tomar la ropa, llevarla, por ejemplo, que es la imagen que tengo aquí casi a mi lado, en la parte inferior, pero del otro extremo, tenemos una imagen donde se ve a nuestro robot PR2, se ve que está tomando ropa y la está metiendo a una lavadora de ropa. ¿Significa que el robot lava la ropa? No, pero sí programa la lavadora para lavar la ropa. Puede hacer cosas así. O tenemos un ejemplo que es el que tengo aquí arriba de PR2, donde está, puedes ponerte a jugar con él un juego, por ejemplo, en este caso pues estás aquí jugando con él billar, ¿no? Entonces tiene una capacidad increíble, y esto se debe a que sus creadores han apostado por hacer a PR2 un robot que es de código abierto. ¿Qué me refiero con código abierto? Me refiero a que cualquier persona del mundo va a tener la capacidad de modificar la programación del robot y de mejorarlo. Entonces yo puedo agarrar y, por ejemplo, hacer que un programa para PR2 para que aprenda a hacer un licuado de chocolate. Ajá. Yo creo mi programa y ese programa lo comparto con la comunidad. Y entonces otra persona, cualquier otra persona que tenga el mismo robot, puede descargar el programa para que el robot sepa hacer licuado de chocolate, que yo ya hice, ya probé y ya vi que funciona. Lo puede descargar a su robot, a la memoria de su robot, y el robot entonces automáticamente sabrá cómo hacer la malteada de chocolate. ¿Sí me explico? Esto es algo increíble. Significa que cualquier persona en el mundo puede hacer, en el caso de este robot, un programa para él, desarrollarlo, compartirlo, y automáticamente todas las otras personas, si tienen esa necesidad, el robot podrá realizar la acción que alguien más programó por mí. O supongamos ya, yo no voy a hacer ningún programa, pero me encanta utilizar un robot personal, que sería como este. Entonces simplemente descargo los programas y voy actualizando mi robot para que tenga muchas más funciones de las originales. De hecho, le puedes pedir al robot que te traiga por ejemplo, tu refresco del refrigerador. Es capaz de abrir el refrigerador. Muy bien. Vamos a hablar ahora un poco acerca de la inteligencia artificial. El uso o el manejo de la inteligencia artificial no requiere, no necesita, digámoslo así, algo sorprendente o algo increíble. La inteligencia artificial la interactuamos por medio de ella utilizando, por ejemplo, nuestros dispositivos móviles. Como en esta imagen que estoy mostrando aquí. Que tenemos una persona que está tomando en este caso ciertas decisiones, pero está fundamentando estas decisiones en los resultados que le está mostrando una inteligencia artificial. Eso va a ser común, cada vez más común en nuestra vida. Por ejemplo, en una escuela, un maestro puede seleccionar un tema, la inteligencia artificial puede decirle al maestro, mira, de acuerdo al perfil de este alumno, yo aconsejo aplicar este tipo de estrategia para que aprenda de manera personal. Y a este otro alumno le vamos a enseñar de esta manera personal. Y eso de acuerdo a una serie de evaluaciones que se le hacen a los estudiantes. Y entonces la educación que viene en el futuro va a ser una educación todavía más personalizada. Una educación donde la inteligencia artificial va a estar checando cómo estás contestando. Y va a estar sugiriendo constantemente. Te va a sugerir a ti directamente ejercicios. Y los resultados de esos ejercicios se los va a ir entregando un maestro. Y el maestro va a ir haciendo adecuaciones con la inteligencia artificial para que mejores tus conocimientos, tus habilidades, tus actitudes. Así es. Entonces viene un cambio bien fuerte. Ahora imagínate que eres un médico. Y entonces siendo médico, estás trabajando haciendo una operación. Pero cuando estás haciendo esta operación, antes de realizar la operación,
trabajaste con una inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial, tú le entregas el caso de la operación que vas a realizar. Y la inteligencia artificial por ti busca todos los casos médicos que haya en la nube, es decir, en internet, todos los que él tiene acceso, va a buscar toda esa información y te la va a traer. Y en base a esa información que haya traído y a la experiencia de muchos otros médicos, la inteligencia artificial va a ser capaz de decirte, creo que la mejor forma de tratar esta operación es de esta manera. De esta forma es como lo vamos a hacer. ¿Sí? Ese es un gran cambio, realmente. Porque muchos médicos, uno de los problemas que hay en la medicina es que la medicina ha tendido a ser especializada. Es decir, para que un médico pudiera lograr tener una mayor comprensión del ser humano, no hizo lo siguiente, no hizo enfocarse en todo el ser humano, sino lo que han hecho los médicos, por ejemplo, es que se han especializado. Especializado en el ojo, especializado en el corazón, especializado en los pulmones, especializado en niños, en adultos, en mujeres embarazadas, especializado en cierto tipo de enfermedades, especializado en el oído, etcétera, 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 etcétera. Y hay subespecializaciones. Corazón, pero de niños. ¿Sí? Ojos, pero de niños. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a veces un médico tener un entendimiento de, ok, voy a operar, por ejemplo, el corazón, pero necesito la evaluación también de otras áreas, porque una persona está compuesto de muchas partes, y como cada médico está estudiando diferentes partes, la inteligencia artificial va a ayudar a los médicos a integrar más fácilmente todas estas partes y a hacer un análisis clínico de una persona más integrado todavía. Y así como te estoy diciendo de estos cambios, de lo que va a suceder con la inteligencia artificial, vienen muchísimos más. Muy bien, hablemos brevemente acerca de la rueda, que es uno de los artefactos que más me gusta. La rueda es un dispositivo que va a permitir algo que es increíble, que es el movimiento. Ya lo hemos visto antes. Para poder crear una rueda necesitamos de dos partes importantes. Bueno, para que tenga función, la función que queremos, que es la de poder transportar y mover, necesitamos dos partes importantes. Necesitamos en sí la rueda, que es una figura en forma circular, y por dentro esta rueda debe de tener el ajuste para poder meter algo que se llama eje. Recordemos que al mover las ruedas, puedo mover dos ruedas al mismo tiempo porque son atravesadas por este eje, el cual le brinda entonces ya movimiento a un objeto. Recordemos sus proyectos que estuvieron haciendo, los cuales utilizaban ruedas y utilizaban ejes, etc. Vamos al siguiente elemento que me encanta mucho y es la palanca. ¿Sí? La palanca es un elemento que utilizamos, una máquina simple que utilizamos en la vida cotidiana constantemente. ¿Qué pasa cuando yo empujo uno de los extremos de la palanca, un punto de la palanca? Lo que va a ocurrir es que al empujar yo voy a ejercer una fuerza o una potencia, y esa fuerza o esa potencia va a afectar a un extremo de la palanca. Y por ejemplo aquí tengo una imagen que he colocado donde se ven dos cuadritos, uno rojo y uno azul, y en medio está el punto de apoyo que está simbolizado con el triangulito, y se mueven y se bajan. Y entonces eso nos recuerda al, por ejemplo, sub y baja, que tiene esta facilidad de subir y bajar, ¿no? Y es un juego. Y entonces una persona pone fuerza de un lado, levanta del otro lado, la otra persona pone fuerza y entonces levanta a la otra persona. Es un buen ejemplo de una palanca. Muy bien. Las palancas, vimos en las clases que existen varias clases de palancas. Tenemos
la palanca de primera clase o primer tipo de palanca. Esta palanca se caracteriza porque el punto de apoyo se encuentra entre lo que va a ser la potencia que voy a poner, el esfuerzo, la fuerza que voy a poner y la resistencia, la carga que voy a tener que levantar o mover de posición. En la imagen que te he puesto de este lado está simbolizado el punto de apoyo por el color azul. El eje está simbolizado por la línea roja que se ve ahí. Y se ve el esfuerzo, el punto donde se pone la fuerza, donde se imprime la potencia, está simbolizado por medio de una manita. ¿La puedes observar? Y la carga siempre está simbolizada por un cuadro, un rectángulo de color rojo, que es la carga. De hecho, cada vez que viene ahí dice carga, que es el peso, la resistencia que voy a ir en contra de ella. En cada uno de los ejemplos estamos observando cómo el punto de apoyo se encuentra en medio. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta es la más común y esta es la que estábamos hablando hace rato, que era por ejemplo, el sub y baja. Ahora, pero lo que quiero que veas es que tanto la carga como el punto de apoyo pueden acercarse o alejarse más. Acercarse o alejarse de lo que es la carga y lo que es el esfuerzo que estoy poniendo. No es que esté exactamente en medio, no necesariamente. ¿Okay? Eso va a irle dando a esto diferentes resultados. Ok, pero ejemplos donde sí está en medio sería poner una pesa que utiliza este tipo de tecnología. Ahí sí tendría que estar en medio para poder hacer que los dos pesos tengan que ser exactamente los mismos. ¿Te parece si vamos entonces a las palancas de segunda clase, que es la que tengo aquí? En una palanca de segunda clase, la resistencia se va a encontrar en medio, que aquí está simbolizada con la palabra carga. La resistencia ya no va a estar en uno de los extremos, ahora va a estar en medio. A los extremos voy a tener lo que es mi punto de apoyo y voy a tener lo que es el esfuerzo que voy a estar dando, como podemos observar ahí. El típico ejemplo que hemos comentado antes de una palanca de segunda clase es cualquier máquina que sirva para levantar un peso y yo la jalo. Por ejemplo, los llamados diablitos, ¿no? El diablito, yo pongo un peso de un lado del diablito, el punto de apoyo se encuentra donde están las ruedas y del otro extremo yo levanto y puedo cargar este peso. Los carritos del mandado. Un carrito del mandado es un carrito especial donde las personas pueden poner alimentos o lo que fueron a comprar. Lo ponen ahí, lo levantas y lo jalas. Otro ejemplo de una palanca de segunda clase son las mochilas que tienen rueditas, que tienen sus ruedas. La carga es todo lo que le pusiste adentro a la mochila. Esa es la resistencia que tienes que mover. El punto de apoyo son el área donde están tus rueditas. Y lo que sería el esfuerzo, si recuerdas, siempre estas mochilas tienen un mango, el cual jalo y arrastro a partir de él. Ahí donde yo estoy arrastrando es donde yo pongo mi esfuerzo. Ese sería otro ejemplo de una palanca de segundo grado. ¿Qué les parece si vamos ahora a las palancas de tercer grado? Una palanca de tercer grado es diferente porque, como puedes observar en la imagen, una palanca de tercer grado ya no está el esfuerzo, no se está dando en uno de los extremos, sino ahora el esfuerzo lo hago en medio. Y a los extremos tengo, de un lado tengo a la carga, que es
la resistencia y del otro lado tengo mi punto de apoyo. Entonces, ahora yo voy a poner mi fuerza en la parte de en medio. Y platicábamos que un ejemplo de este tipo de palanca es la que encontramos en un, por ejemplo, un artefacto como para arreglar las pestañas o sacar los vellos de la cara. Se aprieta en medio, tiene una pincita y se jala. Ese es un ejemplo. Muy bien, vamos a pasar ahora a nuestro siguiente tema. Muy bien, continuemos con la palanca, el plano inclinado. Recordemos el plano inclinado, aquí hay un muy buen ejemplo, que es esta persona que está utilizando el plano inclinado para divertirse a través de una resbaladilla. Y si bien sí, el plano inclinado nos sirve como en los toboganes para deslizarnos hacia abajo a gran velocidad y que sea muy divertido, también utilizamos los planos inclinados para subir cosas de una forma mucho más sencilla, porque el plano inclinado es el que va a cargar el peso en lugar de nosotros. Recordemos que entre más inclinado sea el ángulo del plano inclinado, el peso que debemos de cargar para subirlo a una altura es menor. Pero esto requiere que un plano inclinado pueda ser muy grande. Muy bien. El otro elemento de los que hemos estado hablando es el del tornillo. El tornillo es algo maravilloso porque nos va a servir para poder unir dos cosas. Algo importante que tenemos que recordar del tornillo es esto que estoy colocando aquí. Es que el tornillo en realidad es un plano inclinado que está enroscado alrededor de un eje. ¿Sí? Y tenemos en la parte de arriba esta rueda, pero está con diferente tipo de dentadura para que yo la pueda enroscar y la pueda atorar y pueda hacer que se mantenga allí. Y ahora, ¿para qué me sirve el plano inclinado? Este plano inclinado enroscado va a hacer que a la hora de que entre el tornillo en una estructura, al estar enroscado, no sea fácil sacarlo. Y entonces estos dos elementos que yo uní no se van a separar fácilmente. Bueno, como comenté antes, es un dispositivo que nos va a permitir unir dos cosas, el tornillo. Recordemos algunas partes del tornillo. En la parte superior del tornillo podemos observar que tiene lo que es la cabeza. De hecho, hay diferentes tipos de cabezas. Debajo de la cabeza tiene el cuello, que es esa parte del eje que tiene el tornillo que no tiene este plano inclinado enruedado. Está completamente lisa, como puedes ver en la imagen. Después está en el cuerpo lo que es la rosca. La rosca sí tiene este plano inclinado, ¿sí? Avancemos un poquito más. Aquí les estoy mostrando lo que son lo que es los tipos de punta de diferentes tornillos. Como puedes observar, hay diferentes tipos de puntas de cruz, de cruz incluso de diferente tipo, etcétera, etcétera. Cada uno tiene un uso diferente. Pero en sí, el uso principal de cada uno de ellos es el de poder unir dos objetos. ¿Ok? Vamos a empezar a hablar, ahora sí, de nuestro tema del engrane. Y el engrane es, como puedes observar en la imagen, es una rueda. Pero esta rueda tiene algo muy interesante. Tiene alrededor de ella lo que llamamos dientes. Eso va a permitir que pueda yo juntar una con la otra. Poder enlazar una rueda con la otra rueda. Y eso es lo que me va a permitir que por medio de una rueda dentada pueda darle movimiento a una segunda rueda dentada o a muchísimas más ruedas dentadas según yo lo necesite. ¿Ok? Entonces los engranes tienen estas características. Tiene una capacidad motriz, o sea, una capacidad de mover.
Y los engranes también tienen la otra capacidad, que es la capacidad de ser conducidos o arrastrados por otro engrane. Algunos de los elementos principales del engrane son dos. Empecemos por lo más externo del engrane. Tenemos lo que es el cubo y la corona, que lo podemos ver aquí en la imagen de al lado. El cubo que está al centro, ¿sí?, del círculo, y la corona, que es la parte que está dentada, es la parte que tienen los dientes. Ahora, los dientes de los engranes tienen varios elementos. Por ejemplo, en el color rojo podemos observar que se encuentra la cabeza, que es este punto donde está el diente. La cabeza, por ejemplo, puede ser puntiaguda, plana, de diferentes tipos. Tenemos lo que es la cara, que es esta parte que está debajo de la cabeza, ¿sí?, del diente hacia abajo, y la última parte, que es el flanco. Y por último, la parte contraria a la cabeza sería el fondo del engrane, que es literalmente, tiene una medida especial, porque literalmente va a entrar el fondo, con toda la forma que tienen las cabezas a los lados, va a entrar otra cabeza diferente, va a entrar aquí, va a embonar, y eso es lo que va a permitir que se haga el movimiento. Esto es algo muy interesante porque nos podemos estar preguntando ¿y dónde lo utilizo? Y comentaba al principio de la clase que uno de los lugares donde, por ejemplo, vemos de una forma maravillosa el manejo de los engranes es en los relojes. En los relojes podemos observar cómo funcionan los engranes. Vamos a verlo, esto del reloj, un poquito más a fondo. Quiero que mires la siguiente imagen. En esta imagen he puesto un círculo de color rojo, que prácticamente está al otro lado de donde me estás viendo a mí. Ese círculo rojo es esta perilla que se ve del lado izquierdo. Es decir, es una pequeña perillita a la cual le voy a dar vueltas, y con esa le doy cuerda a mis engranes. Les voy a dar movimiento. Ahora quiero que mires la figura. No vamos a entrar en detalle cómo está uno moviendo al otro y todo esto, pero lo que quiero que mires es esto. A través de los engranes se les da a las máquinas una capacidad de movimiento muy compleja. Lo puedes estar observando ahí. Uno a otro engrane, cada uno de ellos está ejerciendo un movimiento sobre de otro, incrementando la velocidad, decrementando la velocidad, manteniendo la misma velocidad, girando hacia un lado, girando hacia otro lado, pero cada uno de ellos está interactuando. ¿De qué manera? De tal manera que mueve una de las manecillas, la manecilla chica o la manecilla grande o el segundero, los está moviendo. Eso es increíble. Se puede crear realmente máquinas muy complejas a través de los engranes, y se hacen. Bueno, un ejemplo simple, ya no vayamos a lo que estábamos hablando de lo muy complejo. Un ejemplo muy simple es el que te estoy mostrando ahora, que es una bicicleta. Las bicicletas tienen engranes, y estos engranes están interactuando unos con otros a través de lo que es la cadena de la rueda. Recordando que el impulso se le da a uno de los engranes a través del movimiento físico que aplicamos con las piernas. A través de ese movimiento físico simplemente estamos moviendo una rueda. Una rueda que tiene una perilla de un lado y del otro lado. Una perilla arriba y una perilla abajo. Muevo las perillas. Y al mover estas perillas lo que hago es que le genero a la rueda que tiene dentada que tengo debajo, le genero el movimiento. Y ese movimiento se traslada a la rueda que tengo atrás a través de las cadenas que unen con con la parte trasera de la rueda, ¿sí?
como podemos observar en la imagen. Un ejemplo más complejo, pero básicamente es exactamente lo mismo, es este. Esta es una motocicleta. La diferencia es que ya no son tus pies las que están dando la fuerza, sino adentro hay un motor. Y el motor lo que hace es que mueve otro de estos círculos dentados, lo mueve y genera que se mueva a su vez la cadena y que se mueva entonces la rueda que está atrás. Muy bien. Esto nos lleva todavía a mecanismos aún muchísimo más complejos. Mecanismos del que, por ejemplo, ahorita estamos viendo. Ese mecanismo pertenece a un automóvil. Y como puedes observar, está increíble. ¿Por qué? Porque por dentro está utilizando no una, sino utiliza muchísimos engranes trabajando unos con otros. ¿Qué decir de un avión? Un avión también utiliza engranes. ¿Qué decir de un barco? Un barco utiliza engranes. Entonces, encontramos los engranes en diferentes lugares. Y eso es algo muy importante de entender. Que estamos rodeados de engranes en diferentes aparatos. Ok, vamos a hablar de algunos de los principios de los engranes. Cuando hablo de principios son de cierta forma como trabajan los engranes. Tienen su forma de trabajar. Vamos a hablar solamente de algunas, no de todas. El primer principio es este. Tenemos aquí arriba de mí dos engranes que, si tú te das cuenta, son dos engranes que se encuentran del mismo tamaño. Si yo le agrego una perilla a uno de esos engranes para, por medio de la perilla, darle movimiento a esta rueda dentada llamada engrane, si yo le doy movimiento, lo que va a suceder es que el segundo engrane que tengo va a moverse, pero va a moverse de una forma contraria. Es decir, si yo muevo la perilla para que el movimiento de mi rueda sea hacia la derecha, este engrane al tocar el segundo engrane va a hacer que el segundo engrane gire al revés, es decir, giraría hacia la izquierda en contra de las manecillas del reloj. Ese es el primer principio de los engranes. Entonces, si tú usas un engrane con otro engrane, ten la seguridad que el segundo engrane no va a girar al mismo lado que como estás girando el primer engrane. Va a girar al revés. Ese es nuestro primer principio. Vamos al principio número 2. En el principio número 2, supongamos que ahora ya no tenemos dos engranes del mismo tamaño. Ahora tenemos un engrane grande, que estamos viendo aquí arriba, y al lado de él, al que se le está dando la fuerza, es a un engrane mucho más chico. ¿Qué es lo que va a suceder? Si ponemos a esta rueda dentada, le ponemos igual una perilla y lo movemos para que mueva al engrane más chico, encontraríamos que el engrane más chico va a girar más rápido por el engrane que le está dando esta velocidad. Entonces, si yo quiero hacer que vaya más rápido, yo quiero ir más rápido, tengo que utilizar un engrane más grande sobre un engrane más chico para aumentar la cantidad de giros que yo quiero que dé el engrane más chico. Es decir, cuando yo hago este movimiento en el engrane más grande, genera un segundo movimiento en el engrane más chico, y este movimiento en el engrane más chico es más rápido que la que yo le estoy dando al engrane más grande. Vamos entonces ahora al tercer principio. El tercer principio es contrario al que acabo de comentar del segundo principio. Ahora hagamos el mismo experimento, pero hagamos este experimento al revés. ¿Qué sucede si yo tengo un engrane chico y ahora quiero pasarle esa energía hacia un engrane más grande? Lo que va a suceder es que la fuerza va a decrementar, es decir, ahora la velocidad será menor. Cuando yo le pongo la energía a la rueda dentada más chica para que se le pase a la rueda dentada más grande, encontraré que la rueda más grande
va a girar más lentamente. Y aunque le esté dando mucha fuerza a la rueda chica, la rueda más grande nunca va a ir tan rápido como la rueda más chica. ¿En dónde se aplica este tipo de cuestiones? Bueno, vamos a ver el ejemplo más sencillo y facilito, que es este que tengo aquí. ¡Parán! El ejemplo más sencillo y fácil es este. Es el de una bicicleta. En una bicicleta tenemos en la parte donde yo estoy dando las vueltas, o mis piernas, yo estoy haciendo que gire esta rueda con mis piernas. El círculo que tengo aquí dentado, el engrane que tengo aquí dentado, es el que le da movimiento hacia atrás. Si yo pongo un engrane más chico que el donde yo estoy poniendo aquí el movimiento, lo que voy a obtener es que la rueda de atrás gire más rápido. Pero si yo pongo un engrane atrás que es más grande y yo giro este que está más pequeño que el otro, aunque yo haga mucho esfuerzo, yo voy a notar que me cuesta más trabajo mover la bicicleta. Y ahí empiezan las bicicletas con diferentes velocidades. Y con las motocicletas encontramos lo mismo. Podemos hacer de cierta manera que las motocicletas tengan diferentes velocidades. Bueno, vamos a pasar hacia nuestra última parte de nuestra clase. Recuerda que para nuestra clase necesitamos, por favor, que en una hoja blanca tamaño carta, escribas tu nombre completo, tu grado, tu grupo y el título de robótica inicial. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo que vas a hacer es que vas a hacer un dibujo de los principios que acabamos de ver acerca de los engranes. Vamos a poner un dibujo del primer principio del engrane, dos engranes del mismo tamaño, y como tengo ahorita en la figura que te estoy mostrando, vamos a mostrar cómo giran en lados contrarios. Vas a tener que poner una flechita para un lado y una flechita para el lado contrario. Vamos a mostrar el segundo principio que hemos visto el día de hoy, que es un engrane grande y un engrane más chico, y lo que sucede con el movimiento. Y vamos a poner un dibujo del tercer principio, que tenemos el engrane grande, ahora que es el que recibe la fuerza del engrane chico, y cómo es que va más lento. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, coloca tu dibujo en la hoja, haz tu dibujo de tus engranes, y abajo explica qué es lo que pasaría con cada uno de ellos. Por mi parte, eso es todo por el día de hoy, chicos. Nos estamos viendo la próxima clase. Hasta luego.